¿Qué es lo más difícil de vivir del arte en Perú? Me llamaban marcas gigantescas y me decían, hola, ¿qué tal? Queremos que pintes esto. Y yo, ya, ¿y cuánto tienen de presupuesto? No, canje. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que canje? Me decían, sí, te vamos a hacer conocido por Instagram o por redes sociales. Entonces ahí me puse necio y dije, si me van a hacer conocido por Instagram, yo me voy a hacer conocido y cuando me digan eso, los voy a anular. Entonces empecé a mover mi Instagram con todo y cuando se volvió medio sólido y me decían eso, y le decía, no, mira, he visto que tu red social tiene 30.000 seguidores y yo tengo más. Entonces si quieres hago una ilustración y encima hago publicidad por mis redes. Y me decían, vamos a ver un rato. Y me decían, ya, sí, tengo presupuesto y hazme publicidad también. Ya, claro. Entonces sacaba un extra por ahí. Ya, claro. Pero era como enseñarles, ¿no? Que no todo es gratis. Bienvenidos a otro episodio de Diseño Sin Límites. Hoy entraremos al mundo del arte, del dibujo. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Cake. Él es ilustrador y muralista. Hola Cake, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, gracias. Cake, cuéntame, ya ahora tienes un nombre, ya hemos visto su trabajo en varios muros de Lima, pero cuéntame, ¿cómo así llegas a estudiar? ¿Estudiaste diseño gráfico? Sí, Cuéntame cómo llegas a estudiar diseño gráfico. Estudié dirección y diseño gráfico. De hecho, al comienzo, antes de eso, estudié arquitectura un par de años, porque mis papás tenían una empresa familiar, entonces fue lo más parecido a dibujar y que sea algo medio corporativo. Pero no me enganché porque tenía muchos parámetros y demás, y ahí me metí a diseño gráfico en la Toulouse. Y ahí estuve estudiando 4 años. Pero también, en el camino, empecé como a entender un poco de qué era la carrera y me di cuenta que había una parte bien segmentada que era la ilustración. Y dije, uy, esto era lo mío, me debí meter ilustración y no a diseño. Pero ya, como estaba ahí, me había salido otra carrera, me enfoqué en terminar esa. Y luego de terminar esa ya me fui como especializando, ¿no? en la ilustración. Y cuéntame un poco cómo fue tu experiencia laboral. Entras primero al área corporativa, ¿cómo fue esa experiencia hasta ya ser el famoso Cake que conocemos hoy en día? Bueno, salí de ahí, empecé a trabajar con diferentes bares pequeños de Lima que me mandaban a hacer flyers, volantes, cositas, pero podía usar mi arte. No era tan marcado como el de ahora. Y funcionaba, pero no era como algo constante. Era cada vez que hacían un evento, que hacía algún flyer, hacía una cosita así. De ahí un bar me contrató ya todo el mes, durante varios meses. Y de ahí entré a una agencia. Entré a una agencia que era bastante digital. Yo no soy tan digital tampoco, entonces medio que la luché un rato, ahorré por ahí un poco y de ahí me fui de la agencia. Y dije, ya, la agencia no es para mí. Para mí es más como ilustrar más o menos lo que hacía antes, pero buscar un mercado, ¿no? Que en ese momento no había tanto tampoco, no había muchas marcas que apostaron por ilustradores ni nada. ¿Y cuál fue de pronto el primer trabajo como Cake? Uh-huh. O tu primer trabajo como independiente, porque al principio estabas en agencias, pero ahí obviamente tu arte se veía recontra limitado. Sí. 1, porque era digital, y 2, porque tienes que trabajar según los parámetros de cada marca. Claro. ¿No? Puede ser creativo, pero siempre hay parámetros, ¿no? Sí, o sea, desde muy chiquito he sido medio emprendedor. Entonces creo que a los 16 montaba skate con mis amigos un montón y decidí hacer una marca de jeans. Y los vendía a mis amigos y todo, y con eso solventaba mis fiestas del fin de semana. Y de jeans pasé a hacer ropa. Y un día cuando estaba estampando ropa, tipo polos en Gamarra, uno de los estampadores me dijo, oye, qué chévere tu diseño. Y eran diseños hechos por mí. Le dije, oye, qué chévere que te guste. Me dijo, sí, más bien déjame estampar varios como ese y me los regalas. Pues. Y chévere. Estampó varios y de ahí me quedé pensando y dije, oye, fácil, lo que vende más no son los polos, sino es los dibujos que hago. Claro. Entonces, paralelamente a lo de la agencia que te conté, entré a ferias. En ese momento había algunas ferias como para independientes, ¿sí? Que es bastante conocida ahora. Y empecé a hacer pines o diferentes tipos de merchandising. ¿Con tus dibujos? Sí, con mis dibujos. Y la gente iba y se quedaba, o sea, hacía promociones como 4 por 10 soles. Entonces ya agarraban ahí. Y como había un montón de ilustraciones, se llevaban varios. Entonces cuando salí de la agencia dije, voy a hacer una tienda que venda estas cositas y a la vez cosas de diferentes artistas de Lima. Y me junté con un amigo que había conocido en la feria y abrí una tienda en Miraflores, en Díaz Canseco con el Canfores, justo al frente de las tiendas de arte. Y funcionó, había un montón de gente que iba y me compraba cosas.
Y en ese camino y exploración me di cuenta que yo no quería tener una tienda, sino que quería ser el artista que generaba todo esto, ¿no? Claro. Entonces, chicoteé, dejé la tienda, cerré la tienda y me fui a estudiar a Argentina más cosas. Y ahí aprendí a hacer... ¿De ilustración? Sí, me metí a cursos de acuarela, de lettering, de ilustración, de creatividad, de tatuaje tradicional. Junté un montón de habilidades y ya, bueno, ahí regresé y ahí sí me dediqué a lo mío. Ya, y ahí es cuando creas Cake. O sea, como no, marca. Cake, de hecho ¿O salió siempre? más o menos como a los 16 años. Ya. Me lo puse, es una ¿Por qué Cake? Queremos que nos cuenten. Sí, Según yo es- era porque te gustan los dulces, pero No, ya, mucha veo gente que, ya piensa, veo que no es así. Mucha gente piensa que es porque ilustro pasteles, ilustro dulces además, pero no, me lo pusieron unos amigos que no tenían nada que ver y Cake tampoco tenía nada que ver con ilustrar, ni pintar, ni nada. Un amigo y una amiga a los 16 años llegaron un día a una reunión que teníamos y habían encontrado en el camino un chico que se llamaba Kiko. Y les pareció curioso que el chico se llame Kiko como el del Chavo del Ocho. Claro. Y se empezaron a matar de risa y yo no entendía por qué se reían tanto. Y me dijeron, oh, imagínate que tú en vez de llamarte Juan Carlos te llamas Juan Kiko. Y el chiste siguió evolucionando Y terminó en Cake. hasta que se volvió Juan Carlos, no, se volvió Juan Queque. Y de Juan Queque se volvió Juan Cake. Y de Juan Cake, Cake. Ya. Y ahí cuando entré a la Toulouse, justo entró esta amiga y me llamaba así por ese nombre, Juan Cake. Y mis amigos que ya empezaron a cortarlo y lo volvieron Cake. Y quedó. Y quedó. Y cuando empecé a pintar dije, ala, como que firmo, porque mi nombre es extremadamente largo. Y dije, pucha, si todos me dicen Cake, fácil, esa es la voz. Y ya, Y quedó. quedó como Cake, sí. Menazo. ¿Cuál fue tu primer trabajo como Cake en un mural, en una eso te lo pared? pregunté hace un rato. Bueno, después de hacer la tienda e irme a Argentina, regresé. En Argentina tuve la primera experiencia de pintar un mural. Empecé a tocar puertas junto con una amiga y encontramos un hotel que tenía un bar en un sótano y nos dijo, ya, pinten acá y les hago un canje, no sé qué. Y ya, pintamos un mural grandazo que para nosotros era grandazo, ahora es medio chiquito, era como de 5 metros por 2,5 de alto. Nos demoramos una semana, creo, todo el día ahí pintando. Y dije, esto me gusta un montón porque es físico, no estoy metido en una oficina ni nada. Claro, claro, es físico y ese contacto ahí. Sí. Claro. Y me acuerdo que lo subí a Instagram, que en esa época también Instagram No era tan recién conocido. funcionaba. Y cuando volví a Lima, un amigo me dijo, oh, he puesto una oficina acá donde vendo mi chamba, que no sé qué, píntala. Y le dije, no, no la hago, no, yo no pinto murales. No, pero acabas de subir esto, que no sé qué. Dije, ya, sí la hago. Y fui y pinté un personaje como de 1 metro por 1 metro, que es pequeño, con plumones, porque no sabía nada de las técnicas para pintar. Y también me demoré como una semana, todo. Y ahí dije, oye, esto me gusta. Y a partir de eso, como que más gente me empezó a decir, oye, no pintas murales, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y empecé a crecer el formato poco a poco. Pasé de 1 metro por 1 metro a, no sé, hace un par de años pinté unos 80 metros por 4,5. Y así, como que siempre se van agrandando. Y cuando te piden un mural, ahora como Cake, Ujú. para marcas, porque he visto que también has hecho para distintas marcas, ¿ellos te ponen límites o ya no? ¿O ya Sí, se ya conocen no. tu arte y te dicen ya Sí. fluye? Pasa mucho que a veces llega alguien que no conoce mi arte ni nada y le han recomendado mi trabajo y es alguien que está muy alejado del mundo artístico, entonces no sabe nada. No sabe cómo funciona, Claro. no sabe que somos creativos, déjenos fluir, por favor. Pero había acabo ya. Ay, ya Ya, se ya. tiró. Entonces como nada, como le han recomendado mi chamba, dice, me lo han recomendado, dicen que es súper bueno, que no sé qué, pero no sabe nada, entonces no sabe cómo abordar el tema. Y a veces me dicen, ya, mira, quiero que hagas esto tal cual. Y me mandan algo que va muy alejado X, claro. a mi trabajo. Y les explico, ¿no? Y les recomiendo a amigos que tal vez hacen ese tipo de arte. Pero a veces se cierran y me dicen, no, yo quiero trabajar contigo. Entonces tenemos que hacer un proceso de capacitación al cliente. Y al final ya funciona. Cuéntanos un poquito para conocer esto, porque estoy segura que muchos artistas que están por ahí con su arte y no saben un poco cómo aterrizarlo con marcas, ¿no? Ujú. Porque si bien tú tienes un estilo ya hoy bien conocido, ¿no? Que tienes tu trazo bien fuerte, en negro, es bastante colorido. Entonces, al final yo creo que es súper adaptable para cualquier marca, Ujú. dependiendo del enfoque que le quieran dar. Claro. Entonces, de pronto, ¿qué consejo le puedes dar a un artista que está pensando entrar al mundo del arte, le gusta el mundo del arte, pero un poco ligado al tema corporativo, que me imagino que son las empresas más grandes Ujú. y los proyectos importantes, ¿no? Claro, o sea, primero creo que debes tener un estilo definido, porque si no vas a ser un ilustrador que se adapta al trabajo que te pide un cliente siempre. Yo, si bien me adapto bajo los parámetros que yo ya tengo definidos, que son mi estilo y mi manera de pintar o mis personajes.
primero el estilo y después como que saber cómo guiar al cliente también. Conocer un poco la marca, tal vez investigar un poco más a fondo la marca, claro, y ver de qué manera puedes agarrar. No sé, me imagino, he visto un mural que lo veo casi siempre que paso por la Javier Prado de Dunkin' Donuts. Claro, el Dunkin' Donuts. Entonces, claro, Dunkin' Donuts ya tiene color, sus donuts tienen color, tiene una forma en especial, ¿no? Y en verdad lo ves, igual siento que amarra a la marca, ¿no? Porque tiene color y me imagino que hiciste ahí un trabajo con ellos, ¿no? Hay me imagino, un boceto previo. Sí, o sea, por ejemplo, como te decía hace un rato, me llaman por mi estilo, entonces la marca no es que me diga, ya, quiero que hagas trazos delgaditos o trazos irregulares. No, o que te dices, pon donuts. No sé. Claro, es mucho más sólido mi trazo, entonces siempre mantengo ese trazo, pero lo que varío es la paleta de color. Entonces, en Dunkin' Donuts ellos tenían ya una paleta preestablecida con fucsia, con naranjas, así. Entonces me adapto a esa paleta, pero mi trazo se sigue manteniendo, entonces... Claro, la esencia de tu estilo está. Sí, o hay clientes que me dicen, oye, no me gusta que esté tan cargado, entonces cambio de color mi trazo y mi trazo se vuelve, no sé, por ejemplo, un azul más suave, entonces no genera tanto contraste con el color de la ilustración, entonces se vuelve un poco más sutil. O también hay otros que me dicen, quiero un abstracto, y digo, pero el abstracto no va tanto con lo figurativo que yo hago, claro. Entonces hago como un híbrido. Y dentro del abstracto hago como un ojo irregular o jalo unas líneas que yo suelo usar que es como para sombrear. Entonces todo eso ya lo ves y parece mío, pero a la vez dices, oh, esto es un abstracto, ¿no? Es un poco distinto, sí, claro. Pero sí siento que es mío al final. ¿Y cuánto te costó encontrar tu estilo? Que creo que es lo más difícil para un artista, y creo que hoy por hoy para los jóvenes creativos, artistas, siento que es súper complicado porque tenemos tanta información en internet, hay tantas ferias, hay tantas cosas que al final es como que ven uno y dicen, me encanta eso, ¿no? Y de pronto comienzan tal vez a imitar a uno, ¿no? Después, no, ahora me gusta esto, y comienzan a imitar al otro. Entonces, ¿cómo sientes tú que fue ese proceso de encontrarte a ti mismo para sacar tu estilo y sacar tu esencia? Ya, a mí creo que no me costó tanto, pero esa pregunta me lo hacen muchas personas y me gusta ayudarlos un poco en ese camino. A mí no me costó tanto porque yo venía dibujando desde muy pequeño, como te decía hace un rato, y nunca paré. Entonces dibujaba, y cuando empecé a estudiar seguía dibujando, mis amigos me conocían como el dibujante del grupo, y de ahí se volvió lo que hago profesionalmente. Pero hay gente que empieza en el colegio, de ahí le dicen no dibujas tan bien, deja de dibujar, y de ahí es más grande y quiere volver a retomar porque estudian diseño gráfico, alguna carrera creativa. Y empiezan a hacer lo que dices, buscan referencias en internet y se adaptan a la referencia. Entonces al final no transmiten su esencia. Entonces lo que les digo es, elimina todos los referentes. Quédate solo, enfócate. Sí, quédate con un sketchbook o con una agenda o libreta, sales a la calle y empiezas a dibujar referencias reales, pero con el filtro que les ponga tu mente. Entonces empiezas a dibujar plantas, pero tu mente por ahí que va... Como también no sabes dibujar tan bien, una hoja que es más circular te va a salir más delgadita, tu trazo tal vez es más irregular, más inestable, y eso va a generar poco a poco tu estilo. Como que va a ir evolucionando y va a ser tú transmitido a tu diseño, ¿no? Claro. A diferencia de gente que a veces se adapta mucho y es como si tu diseño no tuviera alma. Es como, sí, pues, como claro. Que todos son diferentes. Porque también haces una copia o un poquito de todo, pero al final no dices nada. Tal cual. Sí. ¿Y cuál ha sido de pronto el trabajo más complicado que has hecho, o que tal vez has tenido que pedir apoyo a otros amigos ilustradores, o tal vez tú solito? Pucha, creo que... Porque finalmente eres tú, o sea, es tu mano. O sea, para que tú poder crecer o hacer, o sea, algo mucho más grande, o tienes que entrenar a las personas a que sean como tú, para que te apoyen, o me imagino hacer colaboraciones con otros artistas también, y ya hacer un gran diseño. A ver, cuéntanos un poco. Sí, o sea, como decías al inicio, soy ilustrador y muralista, entonces los trabajos de ilustración casi siempre son a mano, digitales. En esos, el mayor problema que te enfrentas creo que es el cliente, la mayoría de veces, porque no siempre son iguales, el camino es súper diferente, dependiendo del proyecto que tengan, que puede ser desde un vinil para una pared o hasta un manual de marca ilustrado, siempre el proyecto es distinto. Entonces ahí tienes que saber cómo abordarlo. Hay clientes que se demoran un montón porque la empresa es bien grande y por burocracia te dicen, ya, vamos a mandarlo al directorio para que aprueben esto. Y ese ida y vuelta de cambios demora meses. Entonces ya te empiezas a volver loco. Y en murales, creo que lo más difícil es el trabajo físico. A veces, y mental un poco también. Físico porque tienes que estar subiendo y bajando y a veces el mural es muy alto, entonces necesitas andamios y arneses puestos encima, entonces trepas y te cansa un montón. Ahí creo que sí recurro, como dices, a amigos muralistas, entonces
subcontrato amigos y ellos hacen lo mismo conmigo. A veces cuando tienen un proyecto grande me subcontratan. Pero hacen tu estilo. Sí, claro, como ya tienen bastante experiencia pintando, les enseño el boceto y ellos mismos también pueden como copiar del boceto a la pared rapidísimo. Entonces ya tenemos un flow de trabajo mucho más rápido. Nos apoyamos un montón y al final no hay un momento que diga, pucha, qué complicado esto, no lo logro. Entonces no llego nunca a sentirme abrumado un poco por el trabajo, ni por el Qué bueno, qué bueno. proyecto. Qué bueno. Y en verdad sí, pues porque yo escucho de grandes artistas, no sé, internacionales, en general, ¿no? Que pintan lienzo, pero que han crecido tanto que como, o sea, en el caso de ustedes es como que el artista, la mano, ¿no? Claro. Entonces, si tú piensas crecer esto a futuro, ¿no? Hacer que Cake sea mucho más grande, necesitas o hacer como que una mini escuela para tener personas que tengan tu estilo, porque he visto que eso hacen algunos artistas de fuera, que tienen como una mini escuela y son de bellas artes, pero trabajan para hacer las obras de esa persona, claro, de ese artista, porque ese artista no le da la vida ni las horas para cumplir con todos los pedidos que tiene alrededor del mundo, ¿no? Entonces, de pronto, ¿tú cómo ves Cake a futuro, no? Si te digo, de acá a 10 años, ¿cómo no sé si te has visualizado, cómo pretendes crecer la marca de pronto? Bueno, lo que dices va más del lado del artista que quiere mantenerse más perfil bajo, tal vez. Pero yo desde el comienzo dije, quiero que mi chamba sea comercial. No sé, como sales a algún lugar y ves miles de Hello Kitties, que tal vez lo hizo un diseñador gráfico hace un montón de tiempo. Yo dije, quiero que lo mío sea igual, que un montón de gente tenga llaveros míos, un polo con mi arte y demás. Entonces, ahora tengo una tienda en el Puente de los Suspiros con 2 amigos que vendemos un montón de merch con nuestra chamba. Entonces, ahí sí se puede tercerizar porque podemos tener diferentes vendedores, diferentes personas que trabajan en el taller comprando cosas, no sé, recibiendo algún pedido de cortes de madera porque vamos a hacer esculturas, entonces hay partes del proceso que son más tercerizables. Claro. Entonces, ahí es donde hacemos más rápido el proceso y la parte final, que es nosotros pintar y así, eso sí es lo complicado, que sí lo hacemos nosotros con nuestra mano, ¿no? Claro. Pero lo demás sí creo que hay una manera de volverlo más como industrial al inicio. Claro. En lo que dices de los lienzos, ahí sí, imposible, tienes que pintarlo tú, pero yo sí pinto un lienzo al mes más o menos, o un par al mes, como máximo. Claro, te vuelves como un director de arte, pues, al final. Claro. Lo mismo pasa con un arquitecto. Tú vas a una casa y el arquitecto no es que haya puesto ladrillo por ladrillo. Tiene todo un equipo detrás. Es todo un equipo pero detrás. Pero es su idea. Claro. Lo mismo pasa acá. Es como, tú tienes un boceto y el boceto va a quedar en un lienzo. Pucha, puedes hacer hasta un 3D de cómo va a quedar. Y de ahí tienes varias personas que meten mano, pero al final el que creó la idea y el que acaba el proyecto es obviamente el artista. El artista. Hay varios artistas como los que dices, como Romero Brito o como Okuda, que son los que se me vienen a la mente ahorita, que trabajan así, tienen 20 personas en su taller y todos están pintando lienzos. Claro, entonces porque pueden no tener, se dan no sé, 20 lienzos a fin de mes. Sí, claro. Pero sí, yo como no voy por ese camino tanto, voy sí. más por los murales y por el merch y las cositas. Tengo otra manera de armar mi proyecto, ¿no? Y de gestionar. Claro. ¿Qué es lo más difícil de vivir del arte en Perú? Pucha, primero enseñarle a los clientes, que es lo que acá te digo, y lo segundo es la misma competencia que se genera por colegas que tal vez a veces no se la creen, pero porque el mercado es bien duro. Entonces, pucha, tú puedes salir de estudiar y no consigues chamba, y no consigues chamba, y no consigues chamba, y por necesidad empiezas a ilustrar por un bajo precio. Entonces ahí el cliente se malacostumbra y dice, si Periquito me lo hizo por bajo precio, agarra ese precio y va a buscar a otro que le dé algo mejor por el precio que le da al primero. Claro. Entonces se vuelve una pelea en el mercado por los costos. Creo que esa es la máxima. Que te llaman marcas, sí, te llaman marcas y te dicen, queremos canje, que eso es lo que me pasaba al comienzo. Me llamaban marcas gigantescas y me decían, hola, ¿qué tal? Queremos que pintes esto. Y yo, ¿y cuánto tienen de presupuesto? No, canje. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que canje? Me decían, sí, te vamos a hacer conocido por Instagram o por redes sociales. Entonces ahí me puse necio y dije, si me van a hacer conocido por Instagram, yo me voy a hacer conocido y cuando me digan eso, los voy a anular. Entonces empecé a mover mi Instagram con todo y cuando se volvió medio sólido y me decían eso, y le decía, no, mira, he visto que tu red social tiene 30.000 seguidores y yo tengo más. Entonces si quieres hago una ilustración y encima hago publicidad por mis redes. Y me decían, vamos a ver un rato. Y me decían, ya, sí, tengo presupuesto y hazme publicidad también. Claro. Te sacaba un extra por ahí. Claro. Pero era como enseñarles, ¿no? Que no todo es gratis. Claro, ¿no? Es difícil y al final lo tienes un poco que gestionar en el camino, ¿no? Porque en verdad somos carreras creativas y que te enseñan a ser de pronto un muy buen creativo, pero no te enseñan tanto a gestionarlo para vivir de eso. Claro.
¿no? Y es algo que tienes que ir aprendiendo. Sí, es más, también después se pone más difícil porque tienes que hacer la parte de pago de impuestos, SUNAT, lidiar con ese tipo de cosas que nadie te enseña. Y como artista también, yo soy súper desenfocado, o sea, estoy así y me olvido de lo que me estás diciendo. Yeah. Entonces en la SUNAT es como me olvido a veces de la fecha que tengo que pagar algo, que hay una multa y demás. Entonces dije, no, ya, zapatero a sus zapatos. Sí, tienes que De tener frente, un contador. contador. Sí. No, sí, Listo. yo la tuve clarísima al comienzo, dije voy cuando tengo contador, porque claramente no, Claro, no la hago. pero al comienzo no tienes idea de qué Sí, es una. pues, o no Entonces, sabes, sí. aparece O mágicamente. te dicen y es te fácil, multa. lo puedes hacer tú. Y de pronto sí, lo puedes hacer tú, pero estás tan enfocado en tu día a día y en las cosas que tienes que hacer, que no te enfocas en que tienes que pagar a tal fecha según tu RUC y todo. Tal cual. O Sí. es mejor tener tiempo libre para solamente dedicarte a crear. Enfocarte a crear. Sí, sí, sí. Y eso ya delegar. Ajá. De hecho, en la tienda que tenemos pasa un montón que a veces al comienzo queríamos hacer todo nosotros porque es con yo y 2 amigos más. Y no se puede, pues. Entonces empezamos a tercerizar, a conseguir más equipo. Y ya, ahora ya nos dimos cuenta cómo funcionan las cosas. Pero fue prueba y error en mucho tiempo. Claro, hasta lograr ya tener un equipo Ujú. y que funcione también, ¿no? Porque en el camino vas a encontrar gente que de pronto no te funciona, Sí, entonces hay que eso cambiarla. también es un aprendizaje Y ya todo poco el a tiempo. poco hasta que ya es más fácil, ¿no? Una vez que ya tienes un equipo establecido. Y algo más que nos quieras contar, una experiencia, no sé, Una en todos estos experiencia. años siendo cake. Me gusta cómo suena. Sí, suena chévere. Y de hecho me di cuenta que era bien comercial. Sí. Me pasa Pega, mucho, pega. como te digo, que soy bien distraído, entonces a veces conocí a alguien, me decía, 3 cake, no sé qué, y me decía su nombre, y ahí pasaba un rato y la persona se acordaba demasiado mi nombre, o sea, de cake, y yo no me acordaba su nombre. Y era, no, qué mal. Entonces vengo trabajando en eso siempre, acordándome las cosas. Algo que quisiera contar, pucha, nada, que si no han pintado murales es muy divertido. Yo siento que es como un trabajo que no la paso para nada mal. Me divierto siempre, aprendo un montón de cada situación porque cada pared es diferente, cada lugar es diferente, el cliente también. Y encima interactúas con la ciudad. Entonces, por ejemplo, hace un par de días pintamos con mis amigos, los socios de la tienda, un mural en Larco, en la avenida Larco, y justo era este partido de Brasil. Entonces había 1000 brasileros, hablaban, pasaban con chelas, te saludan, opinan sobre el mural. Hay como una ida y vuelta de conversación sobre el mural. Claro, porque estás en la calle, Sí. estás 100% expuesto. Eso es súper bonito. O sea, me ha pasado estar pintando un mural en un lugar súper picante y venían borrachos y me decían, bájate. Y yo bajaba del andamio pensando que me iban a pegar. Y me decían, salud, hermano. Y me abrazaban así. Entonces esas experiencias son bravasas. Se hacen como... A mí me genera mucho... como un imaginario mental que hace que después cree. Entonces agarro una libreta que siempre ando con una y empiezo a dibujar a esos personajes. A esos personajes. Sí, es bravazo. Que los agarras de la calle, de tu día a día. Sí. Y otra cosa, bueno, la tienda que tenemos, que es una tienda en la Bajada de Baños, 342, justo abajo del Puente de los Suspiros. Y nada, ha sido súper chévere. La tenemos casi 3 años y tenemos diferentes cosas nuestras de ropa, pañuelos, mochilas, todo lo que se pueda crear y le puedes poner un poco de arte, eso lo tenemos ahí. Va, perfecto. ¿Y tienes algún sueño cercano que te gustaría Sueño cumplir? cercano. Sí, o sea, creo un montón en el manifesting porque ya me pasaron varias cosas. Como intervenir en un avión, intervenir en un bus. Entonces ahora creo que estoy enfocado en intervenir en un barco. Lo voy a pensar un montón y lo voy a decir siempre hasta que pase. Hasta que pase. Sí, Ese es tu sueño. sí. Qué lindo. A corto, mediano plazo. Qué lindo. Estoy segura que lo vas a lograr. Ujú. Qué lindo, que ha sido lindo conversar contigo, que nos cuentes su experiencia, en verdad todo este mundo del arte que es tan bonito, pero a la vez tan duro, ¿no? Sí. Es todo un proceso, son años de experiencia, de encontrarte como artista para dejar sacar tu arte y que ya se sienta tu estilo y que cuando lo ves o las personas lo ven ya saben que es Claro, cake, te ¿no? reconozca. Entonces eso es lindo, pero es parte de todo un proceso. Muchísimas gracias, Cake, por estar acá. No, gracias a ti por invitarme. Y nada, quería decirle a todos que están invitadísimos a mi tienda, que es mía y de 2 amigos, Osada y Monks, que está en la Bajada de Baños 342 Barranco. Y también que si es que están pensando dedicarse a pintar murales o ser ilustradores, que sigan con su sueño, ¿no? Que no tienen un límite y que empiecen a buscar clientes, a tocar puertas, a pintar paredes. Así al comienzo les cuesta un montón, les duele la espalda como a mí, pueden llegar súper lejos si es que creen en ustedes mismos. Eso. Qué lindo lo que nos dices. Muchísimas gracias y con ustedes hasta un próximo Diseño Sin Límites.